sino que también tienen determinadas conductas que tienen que ver con esto, y que estas actividades especiales que realizan los creyentes toman parte en las mismas y los identifican como miembros de una comunidad religiosa. Cada una de las distintas religiones tiene este propio grupo de rituales o de conductas. Y después dice, proporciona un sentido, un propósito, es decir, un sentimiento de que en el fondo de la vida hay un significado. Para ello, explica de forma coherente y convincente lo que trasciende a la vida cotidiana, es decir, intenta darle a sus fieles un sentido al más allá. ¿Cuál es el propósito de la vida? Ahora bien, no puedo pasar la siguiente. Bueno, no me deja pasar la siguiente. Ahora sí. ¿Qué piensan los sociólogos sobre la religión? Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Esta es una visión de lo que es la religión. Es la visión de la sociología, que no tiene que ser la visión ni de todos, ni de otras ciencias, ni de otros enfoques. Esto me parece que es importante para poder entender que es una posición especial, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan los sociólogos sobre la religión? Primero que nada, no están interesados en si son verdaderas o no. Es decir, no le interesa al sociólogo si existen, si son verdaderas o si no lo son. Lo que sí le interesa desde el punto de vista sociológico es que las religiones no son decretadas por Dios, sino que son producto de la actividad humana. Son socialmente construidas, es decir, son un hecho social, una institución social. Están creadas por los seres humanos. Por lo tanto, al sociólogo le interesa saber cómo se organizan, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cómo se relacionan con el resto de la sociedad, cómo se explica el éxito o el fracaso que pueda tener una religión. Además, les interesa la organización social que desarrollan. ¿Por qué? Porque las religiones son una de las instituciones más importantes de la sociedad. Hay fuentes, en ellas se encuentran fuentes primarias de normas y de valores que luego las sociedades replican. Incluso hay sociedades donde se confunden con la vida de los miembros, es decir, hay sociedades donde estas pautas de conducta y estos valores trascienden a la actividad religiosa y se aplican a toda la vida del individuo dentro de determinada cultura. Como tercer punto, frecuentemente la relacionan como fuente de solidaridad. Sobre todo cuando en una comunidad todos profesan la misma religión o cuando la mayoría de ellos lo hacen, se genera entre ellos una comunidad moral que lleva a que exista altísimos grados de solidaridad entre ellos, que realmente son muy eficientes. Y por último, los sociólogos sobre la religión destacan que en ella sus fuerzas sociales, ese es su atractivo de estudio, es decir, los sociólogos no se cuestionan la profundidad de los sentimientos o las experiencias individuales frente a la religión, sino que lo que intentan analizar es por qué cuando hay modificaciones en el orden social, sean estas modificaciones económicas, de salud, bélicas o lo que fuere, aparece un número mayor de personas que se hacen religiosas. Es decir, que por alguna razón, cuando el orden social flaquea, bueno, aumentan las personas que se hacen religiosas. Seguimos ahora entonces con algunas de las teorías que los sociólogos realizan sobre la religión. Yo aquí tomé 3 clásicos, porque hay tantas teorías como sociólogos, pero bueno, tomé 3 de los más conocidos y que tienen posiciones distintas para poderlas comparar. Ninguno de estos 3 autores que están allí en la pantalla, ninguno de ellos era religioso. Pero sí, todos estaban de acuerdo en que la importancia de la religión iría disminuyendo a medida que
el tiempo fuera transcurriendo y se fuera acercando un tiempo de sociedades más modernas. Es decir, todos ellos hicieron clasificaciones de las sociedades, sobre todo como en dos, es decir, sociedades antiguas y sociedades desarrolladas o avanzadas, y pensaban que en las sociedades de avanzada la religión inexorablemente perdería su fuerza. Ellos creían que simplemente la religión era una ilusión y fundamentaban ello en el hecho de que las personas terminan profesando la fe dominante en la cultura en la cual nacieron. Es decir, es un elemento más dentro del proceso de socialización. Las personas se socializan en un determinado idioma y también se socializan en una determinada religión que sea preponderante en la cultura en la cual nació. Vamos con Marx. Para Marx, la religión tiene un fuerte componente ideológico, ya que justifica las desigualdades de riqueza y poder que se dan en la sociedad. Marx, de los tres, es el que menos estudió la religión. Él quizás tomó elementos de otros autores con los que coincidían y bueno, y se sumó a esos criterios. El criterio más relevante de Marx sobre religión tiene que ver con la alienación. Él decía que la religión ejercía una alienación en las personas. ¿Y por qué? Porque él decía, esas fuerzas divinas, esos dioses, esos credos, son elaborados por los hombres, por los seres humanos. Pero luego los seres humanos los ven como ajenos a ellos, incluso como superiores a ellos, y esto genera en el individuo una alienación. Si por el contrario, esas fuerzas religiosas, esos sentimientos, esas creencias, las bajaran al hombre mismo y no las depositaran en un ser superior, esto sería mucho más beneficioso para la sociedad toda, para la humanidad toda. Marx dice que la religión pospone la felicidad y las recompensas a una vida en el más allá, propugnando una aceptación resignada de la realidad. Son estas famosas frases que hemos oído, la religión es el opio de los pueblos, o los mansos heredarán la tierra. Marx lo que dice que con esto lo que se hace es que la persona no ejerza presión sobre la sociedad en la cual vive y por el contrario acepte pacíficamente la situación que le tocó vivir y de esta manera espere en una vida en el más allá lograr las recompensas que en esta vida no le tocaron. El otro autor es Durkheim. Durkheim dice la religión es importante como elemento de cohesión y garantiza que las personas se reúnan de forma regular para poner de manifiesto creencias y valores compartidos. Durkheim sí hizo un poco más un estudio acerca de la religión, pero sobre todo la estudió en las sociedades primitivas. Y él notaba allí que en estas sociedades tradicionales había una marcada diferencia entre lo sagrado y lo profano. Es decir, los objetos y los símbolos sagrados se consideraban separados de los aspectos rutinarios, de la existencia rutinaria de las personas. Estas creencias, no solamente eran creencias, sino que implicaban ritos y ceremonias, y en estas ceremonias se generaba un gran sentido de solidaridad del grupo. La ceremonia aparta al individuo de sus preocupaciones, de lo profano, de lo cotidiano, lo eleva a una posición distinta y genera entonces esa solidaridad que él llamó solidaridad mecánica, por oposición al tipo de solidaridad que él decía que tendrían las sociedades avanzadas, que era una solidaridad más orgánica. Él le daba tanta importancia a esto de la cohesión y sobre todo de lo que tenía que ver con los ceremoniales, que él decía, si bien es cierto que las religiones van a perder fuerza en las sociedades avanzadas, estas ceremonias van a persistir. Lo único que van a cambiar serán sustituidas por conmemoraciones de valores de tipo humanístico o de tipo político, como por ejemplo la libertad, la igualdad, la cooperación social, etc. El tercer autor que vemos ahí es Max Weber. Para él la religión es importante
por el papel que tiene en el cambio social, especialmente en el desarrollo del capitalismo occidental. Weber sí dedicó gran parte de su estudio al estudio de las religiones. Hizo un gigantesco estudio de las religiones de todo el mundo. Hizo un detallado análisis del hinduismo, del budismo, del taoísmo, del judaísmo antiguo, del cristianismo, y solamente le quedó inconcluso su trabajo sobre el Islam. La obra quizás más conocida de Weber, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, habló muy profundamente sobre el impacto del cristianismo en Occidente y centró su trabajo en el cambio social. Él dice que la religión no es necesariamente conservadora, puesto que han habido movimientos de inspiración religiosa que han generado grandes cambios. Y como ejemplo pone al protestantismo, fundamentalmente el puritanismo, como fuente del capitalismo moderno. Los primeros empresarios fueron en su mayoría calvinistas. Para ellos el éxito material era un signo de favor divino y lo hacían para servir a Dios. Esto es algo que se ha valorado mucho de Weber. Es decir, el aceptar que trabajar para generar riqueza y la riqueza en sí misma es algo bueno, es algo que Dios agradece, es algo que se hace para servir a Dios. Bueno, se da como una explicación del por qué el capitalismo ha surgido en algunas sociedades y en otras no. O sea, en otras religiones, en otras sociedades con otras religiones no ha sido así. Por ejemplo, él decía que las religiones orientales constituyen una barrera insuperable para el desarrollo del capitalismo industrial. O sea, él dice, el sistema religioso de Oriente nunca va a permitir que se pueda desarrollar un capitalismo como el que se desarrolló en Occidente, porque los valores son distintos, porque consideran que lo material oculta las verdaderas preocupaciones hacia las que se debe orientar la humanidad. Es decir, que mientras en Oriente cultivan el interior, en el occidente se cultiva hacia afuera, ¿verdad? Es decir, mediante el trabajo y el enriquecimiento. Veamos ahora brevemente las religiones existentes en el mundo. No me voy a detener en ellas porque son las que o ya hemos desarrollado como el cristianismo o vamos a desarrollar en los viernes futuros, así que simplemente una mención. Dentro del monoteísmo encontramos el judaísmo, que es la más antigua de las tres, se remonta al año 1000 antes de nuestra era. Los primeros hebreos eran nómades que vivían en el antiguo Egipto o en sus alrededores. Sus profetas o líderes religiosos en parte toman sus ideas de creencias existentes en la región, pero se apartan al aceptar la existencia de un solo Dios todopoderoso que exige obediencia a unos códigos morales estrictos e insistían en su pretensión de tener el monopolio de la verdad, por lo que consideran a sus creencias la única religión verdadera. Hasta la creación del Estado de Israel, poco después de la Segunda Guerra Mundial, no había ningún estado en el que el judaísmo fuera religión oficial. Las comunidades judías sobrevivían en Europa, en el norte de África, en Asia, y sufrían frecuentes persecuciones. La más obviamente conocida de ellas es la del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al cristianismo, muchas concepciones judías fueron adoptadas e incorporadas al cristianismo. Jesús era un judío ortodoxo y el cristianismo comenzó siendo una secta del judaísmo. Sus discípulos llegaron a creerle el Mesías, palabra hebrea que significa el ungido, y cuyo equivalente en griego es Cristo. Finalmente, el emperador Constantino, a principios de los 300, ¿verdad?, adoptó su credo como religión oficial del Imperio Romano y luego se difundió hasta convertirse en una fuerza dominante en la cultura occidental durante los siguientes 2000 años. Si sumamos los católicos, los protestantes y los ortodoxos orientales, alcanzan los 1.000 millones de individuos que se consideran cristianos. De esto hace poco nos habló el profesor en la charla anterior. El Islam es la segunda de las religiones del mundo por su difusión. El Islam deriva de la enseñanza del profeta Mahoma del siglo VII después de nuestra era.
según las cuales Alá, el único Dios del Islam, gobierna toda la humanidad, la vida humana y natural. Los pilares son los 5 deberes religiosos, que son la recitación del credo islámico, la repetición de plegarias 5 veces al día, la entrega de limosnas, la observancia del Ramadán y la peregrinación a la Meca. Cuenta con más de 1.000 millones de creyentes, la mayoría en África, Oriente Próximo y Pakistán. También dentro de unos días nos van a hablar del Islam en profundidad. Otras religiones del Extremo Oriente, el hinduismo. Las creencias se remontan a unos 6.000 años atrás. Es una religión politeísta. La mayoría de los hinduistas aceptan la doctrina del ciclo de la reencarnación, el karma y el dharma, ¿verdad? También el otro concepto que aún aceptan es el de la estratificación social en castas, es decir, hoy en día el sistema de casta está abolido legalmente, no pueden existir, pero sin embargo en los hechos siguen existiendo, porque justamente la casta está determinada por el nacimiento y va a determinar luego la reencarnación. Existen unos 750 millones de hinduistas y casi todos viven en el subcontinente indio. Aceptan otras religiones y no tratan de convertir. Esto es interesante porque las religiones monoteístas en general intentan convertir. Bueno, el hinduismo no. Aceptan otras religiones y no intentan convertir a nadie. Las llamadas religiones éticas. Estas abarcan el budismo, el confucianismo, el taoísmo. No tienen dioses. Hacen hincapié en ideales éticos que relacionan al creyente con la cohesión y la unidad natural del universo. El budismo se deriva de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, Buda, el iluminado, príncipe hindú del sur de Nepal del siglo VI antes de nuestra era. El budismo tiene como finalidad, o sea, que el individuo pueda por fin dejar de reencarnar, ¿verdad? Y esto solo es posible si renunciando al deseo, mediante la autodisciplina y la meditación, separada de las tareas del mundo terrenal, el individuo podrá escapar entonces de este ciclo de reencarnación y alcanzar el nirvana, es decir, la realización espiritual completa. Esa es como que la misión de los budistas, ¿verdad? Dejar de lado el deseo por lo terrenal y lograr que el espíritu se eleve lo suficiente como para llegar al nirvana. El confucianismo era la base cultural de los grupos gobernantes en la China tradicional. Confucio vivió en el siglo VI antes de nuestra era, fue un profesor, porque no se consideraba ni un profeta ni un dios, y se lo consideraba el más sabio entre todos los hombres. Ellos tratan de ajustar la vida humana a la armonía interna de la naturaleza, insistiendo en la veneración de los antepasados. Y el taoísmo hace hincapié en la meditación y en la no violencia como medios para llegar a una vida superior. Su fundador fue Lao Tzu, que también fue un maestro, no fue un dios, no fue un profeta. Y tanto el taoísmo como el confucianismo han perdido bastante vigencia en China por que las condiciones de los gobiernos comunistas no les dejan demasiado espacio para crecer. Aquí vemos otras dos que son el totemismo y el animismo, es que también son formas de religión, pero estas se encuentran en culturas mucho más pequeñas, ¿verdad? La palabra tótem se originó entre las tribus indígenas de Norteamérica, pero se ha usado para referirse a especies de animales o plantas de las que se cree tienen poderes sobrenaturales. Y si bien parece algo tan primitivo, hay vestigios que se llegan hasta hoy, porque por ejemplo, a veces vemos equipos deportivos que tienen como emblema un animal o una planta, ¿verdad? Y esa mascota que muchas veces tienen los clubes deportivos no es otra cosa que un tótem. Y en cuanto al animismo, este se basa en creencias de espíritus o fantasmas que se supone que pueblan el mismo mundo que los seres humanos y que pueden ser malignos o benignos y que además influyen sobre el comportamiento humano. Es decir, algunas culturas piensan que hay espíritus que causan enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, y que pueden poseer al individuo hasta tal punto de controlar su conducta. Esto sería la hechicería, por ejemplo, y demás. Pero que también
hay vestigios en algunas sociedades. Algunos conceptos referidos a las organizaciones religiosas. Cuando hablamos de una iglesia nos referimos a una unidad religiosa grande y bien establecida, suele tener una estructura formal, burocrática y una jerarquía bien marcada. Después están las sectas, que estas son más pequeñas, tienden a descubrir o a seguir lo que llaman el camino verdadero, suelen retirarse de la sociedad y formar comunidades. No son jerárquicas y consideran corruptas a todas las demás, a todos los que son como ellos los consideran que son. O sea, la verdad, el verdadero camino son ellas. Las confesiones y los cultos, bueno, las primeras son más estables que las segundas, o sea, también las sectas que sobreviven se convierten en confesiones. A veces hay como un ascender, ¿verdad? Una secta pasa a ser una confesión y después puede llegar a ser una iglesia. Las iglesias las consideran más legítimas que a las sectas y los cultos son más débiles, no hay integración formal, pueden formarse alrededor de un líder imperador. Incluso a veces, si el líder desaparece, también desaparece el culto. Y después están algunos que son, digamos, más interesantes, que son los movimientos religiosos. Estas son asociaciones de personas que se unen para difundir una nueva religión o una nueva interpretación de una religión ya existente. Y de estas sí que hay muchas, ¿no? Estos nuevos movimientos religiosos son muy heterogéneos y muchos proceden de religiones que ya existen, de religiones que ya hemos mencionado. Estos movimientos religiosos han surgido como formas espirituales nuevas, ¿verdad? Que le quieren llevar a la gente hasta incluso como un sistema de autoayuda, ¿no? Son muy heterogéneas y como que se adaptan un poco a las necesidades de las personas que requieren de ellas, ¿verdad? En este grupo estarían los Hare Krishna, que esto los conocemos porque los vemos todos los años, andan por aquí. También se acordarán de aquel movimiento del Reverendo Moon, que hasta vino a dar aquí a Uruguay con algunas inversiones económicas y demás. Tienen la particularidad que los individuos que integran estos movimientos son conversos, no son personas que hayan sido socializados en estos movimientos, sino que llegan a ellos ya después de adultos, de grandes, y suelen ser personas que tienen una formación académica e incluso tienen hasta son mayoritariamente de clase media, ¿verdad? Son personas que sienten que tienen un vaciamiento espiritual y que buscan en estas organizaciones, entonces, también como que buscan una identidad, como que buscan un grupo de pertenencia, buscan un lugar donde sentirse iguales a otros y compartir determinadas cosas. Dentro de estos nuevos movimientos religiosos hay estos tres que están a continuación. Están los movimientos de afirmación del mundo, que son más de fin de autoayuda, que carecen de ritos. Por ejemplo, quizás el más conocido de estos movimientos sea la Iglesia de la Cienciología. Hay muchos actores y actrices que pertenecen a este grupo, ¿verdad? Se cree que son seres espirituales, que por algún momento han rechazado esa naturaleza espiritual y bueno, y la tienen que volver a recobrar. Y para ello utilizan muchas cosas. Movimientos de la nueva era, incluyen enseñanzas celtas, indígenas, chamanismo, misticismo oriental, ritual desde brujería, meditación zen, etc. Es decir, animan a la gente a que supere sus valores y sus expectativas tradicionales y que viva una forma activa y reflexiva. Estos son entonces lo que afirman el movimiento de afirmación del mundo. Después están los que rechazan al mundo. Estos subsumen a la identidad del individuo, la subsumen al grupo, ¿no? Es decir, obligan a la persona a abandonar la vida anterior. Imponen códigos de todo tipo, de vestimenta, de alimentación, de peinado, de forma de hablar, etcétera, ¿no? Exigen entrega absoluta, exigen que todo el tiempo sea para la comunidad. También se ha comprobado que utilizan lo que se denomina bombardeo de cariño, es decir, a través de darle mucho cariño a estas personas, que suelen ser personas que están carentes, les generan una dependencia emocional del grupo que los hace que les sea prácticamente imposible salirse de allí. Es lo que a veces se llama como un lavado de cerebro lo que lo hace. Es decir, el individuo pierde identidad.
deja de ser un individuo y pasa a ser simplemente parte de un grupo, ¿verdad? Un ejemplo que también todos recordarán fue el ejemplo de, yo no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero ¿se acuerdan en 1995 cuando el gas sarín en los trenes de Tokio, que murió mucha gente? Bueno, era uno de estos grupos, ¿no? Son como los grupos que los padres temen que sus hijos puedan caer en ellos. Y por último, los movimientos que aceptan al mundo proclaman enriquecer la vida interior por sobre lo mundano. Bueno, y estos pretenden recuperar la pureza espiritual. Que se piensa que se ha perdido en otros ámbitos, en otras iglesias, y no requieren mucho de sus seguidores porque las personas siguen con su vida cotidiana y además participan de este movimiento. El ejemplo más conocido quizás sean los pentecostales. Ahora bien, hemos un rápido pasaje por las religiones más importantes, pero todos sabemos que la humanidad vive un importante proceso de secularización. Y vamos un poco entonces allí. La secularización describe el proceso por el cual la religión pierde su influencia sobre las distintas esferas de la vida social. Es decir, ¿cómo podemos evaluar si realmente existe un proceso de secularización o no? Los sociólogos han intentado buscar los elementos que les permitan afirmar que sí, y otros han buscado elementos para decir que no. Vamos primero con los que piensan que sí, que hay entonces un proceso de secularización. La secularización puede evaluarse a partir de varios aspectos o de varias dimensiones. La primera de las dimensiones que se pueden tener en cuenta es simplemente estadística. Hay menos personas que concurren a los templos. Esto es una realidad. No solamente hay menos personas, sino como que suelen ser personas de determinada edad las que concurren, o sea, hay como un vaciamiento de personas jóvenes en los distintos templos. Es decir, primer variable que se toma en cuenta para afirmar que sí existe una secularización, entonces sería esta, los datos estadísticos. Una segunda dimensión refiere a en qué medida las iglesias y otras organizaciones religiosas mantienen o no su influencia social, su riqueza y su prestigio. Comparativamente, esto se ha ido perdiendo. La influencia en los ámbitos políticos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos académicos, seguramente que en el mundo occidental se ha perdido notoriamente. Ni que hablar en el Uruguay, ¿no? Pero en líneas generales ya no tiene la iglesia, ninguna de las iglesias en general, influencia política o influencia social en las sociedades en las cuales se desarrollan. Y en cuanto a la riqueza, las iglesias tradicionales también, si bien mantienen su riqueza porque ha sido mucha, pero les está costando generar nuevas fuentes de ingreso. De hecho, han tenido que deshacerse de algunos templos. En Europa, por ejemplo, hay muchos templos que ya no se utilizan para las misas, sino que se le da otro uso para otras actividades culturales. Y bueno, entonces también la riqueza la han perdido. Quizás nuevos movimientos sí estén generando riqueza. Hay como nuevos movimientos en los que posiblemente estén sumando mucho dinero. Bueno, y la tercera dimensión que afirma que sí existe una secularización, tiene que ver cómo se ha visto afectada las creencias y los valores, es decir, cómo se ha visto afectada la religiosidad. Hoy en día no tienen la importancia de antaño en la vida cotidiana de las personas. Ha perdido su influencia en asuntos sociales, en la vida familiar y en la vida privada de las personas. Esto creo que realmente es así. Hasta hace un tiempo atrás, las personas que tenían una determinada fe no tomaban decisiones muchas veces sin consultar, si eran católicos, a un sacerdote, ¿verdad? Y todos los momentos
más importantes de la vida de los individuos estaban vinculadas con la religiosidad, es decir, después del nacimiento del bautismo, en el momento de la boda, del casamiento, bueno, una ceremonia religiosa, en el momento de la muerte, la presencia de alguien para dar una extrema unción, es decir, había una presencia en la vida social y en la vida privada de los individuos que evidentemente ya no existe en esa misma medida. Ahora, yo les decía que habían algunos que eran contrarios a esta tesis y que sostienen que frente a la pérdida de peso de las religiones tradicionales, hay nuevos movimientos que mantienen los fundamentos espirituales y religiosos y que se adaptan a nuevos canales. Por ejemplo, Estados Unidos sería uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué dicen los que sostienen entonces que no existe una secularización? Bueno, dicen, las personas siguen teniendo creencias religiosas y espirituales, aunque no practiquen un culto formal. Es decir, hay como una especie de creencia sin pertenencia. La gente mantiene la creencia, pero ya no comparte los ritos, no comparte las ceremonias, o no pertenece a ninguna iglesia en particular. También dicen, no podemos medir la secularización por la ausencia de fieles en la iglesia tradicional. Existen otras nuevas formas de religiosidad que sí tienen muchos seguidores y por lo tanto simplemente el creer se corrió hacia otro lado. Y quizás el argumento más interesante es que no existe constancia de que en las sociedades no occidentales haya secularización. Y aquí podemos coincidir, es decir, sí podemos observar una secularización en las sociedades occidentales, pero en las sociedades no occidentales no sé si esta secularización es tan clara. Frente al fenómeno de la secularización aparece el contrario, que sería el fundamentalismo religioso. El fundamentalismo religioso refiere a una estricta observancia de un conjunto de principios o creencias. Describe el enfoque que adoptan los grupos religiosos que demandan la aplicación literal de escrituras o textos fundamentales. Creen que las doctrinas que emergen de dichas lecturas deben ser aplicadas a todos los aspectos de la vida social, económica y política. Es un fenómeno relativamente nuevo, surge como respuesta a la globalización, y mientras se socavan elementos tradicionales, los fundamentalismos defienden esas tradiciones. Es la tradición defendida de manera tradicional. Si bien se oponen a la modernidad, usan enfoques modernos para afirmar sus creencias. Es decir, hemos visto, por ejemplo, hace poco en Afganistán, cómo los talibanes utilizaban sus teléfonos celulares o las redes sociales para dar a conocer lo que estaban haciendo. Es decir, por un lado defienden la tradición, pero por otro lado también, si bien se oponen a la modernidad, la utilizan. Y vamos a hablar brevemente de dos tipos de fundamentalismo. El primero, el fundamentalismo islámico. El momento clave del resurgimiento se da en la década de los 80 en Irán, que también con impacto en Egipto, en Siria, Líbano, Argelia, Afganistán y Nigeria, por lo menos, ¿no? Dirigen su lucha contra los no creyentes y contra los que introducen la corrupción dentro de la comunidad musulmana. Es decir, yo creo que ninguno de los sociólogos que estuvimos viendo al principio hubiera nunca imaginado este resurgimiento del Islam. Veían más bien como que iba a ir desapareciendo. Sin embargo, se da, ¿verdad? Porque en realidad el resurgimiento de la religión está, digamos, empujada por evitar los enormes cambios sociales que se estaban dando en el mundo islámico. Es decir, lo que no querían eran los cambios sociales y utilizan el fundamentalismo religioso como para volver a un estadio anterior. El Corán dice que luchen en el camino de Dios. ¿Y contra quién deben de luchar? Bueno, deben de luchar contra los no creyentes y fundamentalmente contra quienes quieren corromper
a la comunidad musulmana, ¿verdad? Es decir, la globalización precisamente es algo que va contra esto. Buscan islamizar el Estado, es decir, organizar el gobierno y la sociedad de modo que las enseñanzas musulmanas se hagan dominantes en todos los ámbitos. También hay que decir que no todo el mundo musulmán está contra Occidente, ¿verdad? En aquellos que hay una minoría chiita, en realidad se han mostrado en este sentido, no son contra Occidente, si bien han ido ganando influencia en algunos lugares, como en Egipto, en Turquía o en Argelia, no han logrado, digamos, asumir un rol demasiado protagónico, ¿verdad? Yo puse allí que a lo largo de los siglos ha quedado dividido, es el Islam, por un lado los chiitas, que se separaron del cuerpo principal del Islam ortodoxo al principio de su historia y siguen teniendo gran influencia, es la religión oficial de Irán desde el siglo XVI y quizás sean los más activos en cuanto a esta situación. Y por otro lado los sunitas, que siguen el camino trillado, una serie de tradiciones que proceden del Corán y que toleran una considerable diversidad de opiniones en contraste con la concepción chiita, que son más rígidos. Hay autores que incluso piensan que esto podría llevar a un choque de civilizaciones, ¿verdad? Que ya no, las guerras no sería un país contra otro, sino que sería de una civilización contra otra. El otro fundamentalismo que brevemente voy a hacer referencia es el fundamentalismo cristiano, que ha surgido en los últimos 40 o 50 años. Bueno, ellos creen que la Biblia es rotundamente una guía que se puede utilizar en política, en el gobierno, en los negocios, en la familia, en todos los asuntos que ocupan a la humanidad, puesto que la Biblia es infalible y expresa la verdad divina. Destacados predicadores de la nueva derecha cristiana han fundado varias universidades con el fin de producir una nueva generación educada para llegar a puestos destacados en las más diversas áreas, donde podrán poner en práctica sus ideas fundamentalistas. ¿Quiénes son? Bueno, reaccionan contra lo que podría llamarse la teología progresista y el humanismo laico. Sienten que hay una crisis moral, que esta crisis moral es consecuencia de la modernización y que ha llevado a la decadencia de la familia tradicional y que es una amenaza para la moral del individuo, es decir, están en contra del aborto, de la homosexualidad, de la pornografía, etcétera, ¿verdad? Y sienten también que hay un debilitamiento en las relaciones entre el hombre y Dios. Ejercen gran presión, son muy poderosos, sobre todo en Estados Unidos ejercen gran presión, presión sobre los programas escolares, sobre las políticas públicas, ¿verdad? Y bueno, los más conocidos de ellos son la Convención Baptista Sureña, la Asamblea de Dios, los Adventistas del Séptimo Día, ¿verdad? Son quizás de los más conocidos y por supuesto que el Partido Republicano es donde encuentran un lugar más adecuado para desarrollar este fundamentalismo. Bueno, por último, el mundo necesita desesperadamente el entendimiento mutuo y el diálogo, y la globalización parece ser el camino, y el fundamentalismo religioso no. Veremos cuál de los dos triunfa en esta oposición. La violencia está siempre latente en los grupos fundamentalistas. Todos debemos de vivir de una manera más abierta y reflexiva para intentar ponernos de acuerdo sin enfrentamientos. Y el debate y el diálogo entre personas de credos diferentes es esencial para la desaparición de la violencia. Muchas gracias. Abro para que todos los que tengan ganas de decir algo puedan hacerlo. Hoy no tenemos a Jorge, que es el que siempre habla, pero seguramente alguien tendrá ganas de decir algo o de preguntar algo. Sí, Eugenio. Yo primero felicitarte, hiciste una muy linda exposición, tocaste enormidad de conceptos, fuiste muy clara, de manera que lo primero es felicitarte. Gracias. Me pareció muy, muy atinada tu
tu presentación atendiendo el punto de vista de la sociología, que era lo que se trataba esto. Así Exacto. que, Quise hacer hincapié en eso, ¿verdad? Es un punto de vista específico, el de la sociología. Sí, y ha quedado claro desde ese lugar. De manera que lo mío es agradecimiento y felicitación. Gracias. ¿Nadie se quedó con dudas? Enrique. Yo me sumo a Eugenio y realmente te felicito y te agradezco porque hiciste un paneo, a mi criterio, excelente. Y es un punto, realmente es totalmente sincera mi felicitación, y es un punto de partida para todos nosotros. Yo tomé algunos apuntes, pero realmente es como tratar de contar los granos de arena que hay en una playa. Es una tarea absolutamente inabarcable, y mucho menos a lo sumo podremos pretender encarar un subtema y cambiar ideas sobre él. Lo del título, como decía el viejo Herrera, te felicito y bueno, hay un punto que para mí es muy importante, que yo lo esbocé, y es en qué medida, y que para mí es el talón de Aquiles de las religiones, que tiene que ver fundamentalmente con la sociología, y es en qué medida las religiones contribuyen al mejoramiento del ser humano, que para mí tendría que ser el propósito primario que debieran de tener, y que lamentablemente creo que no lo tienen. Pero yo creo que eso, con suerte, podría ser motivo de un debate muy profundo y futuro. Reitero mi felicitación y mi agradecimiento, y me despido de ustedes porque tengo que retirarme. Muchas gracias, Enrique. Elena. Por favor. Graciela, como siempre tus exposiciones son súper claras y a mí me encantan porque como que paneleas todo y uno ve todo muy bien. Es como un bombardeo de cosas. Sí, hay un trabajo de investigación de tu parte buenísimo. Muy bueno. A mí me quedó no voy a decir, no es una duda, porque no fue en cuanto a lo que tú explicaste, sino una duda en cuanto a los sociólogos que consideraban que la religión iba en descenso, que la religión se iba a ir perdiendo con cuanto más adelantado estuviera la sociedad, y sin embargo estamos viendo otra cosa. Estamos viendo que el fundamentalismo está surgiendo más fuerte que antes, y eso me llama mucho la atención. Pero eso tiene una razón, que es que el futuro no existe. El futuro lo construimos segundo a segundo. Todas las corrientes sociológicas son geniales cuando observan hacia atrás, porque analizan, observan, y les salen preciosas. El problema está cuando proyectan. Entonces dicen ellos, bueno, si esto venía así, si se mantienen estas condiciones tales y cuales, vamos hacia allí. El ejemplo más claro de Carlos Marx. Marx hace todo un análisis para atrás, ¿verdad?, desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo, que nadie puede estar en desacuerdo con él. El problema está cuando dice, bueno, ahora lo que se viene es esto perfecto que yo estoy imaginándome y que va a ser así. Y bueno, y no le resultó tan perfecto. Y a todos les pasa lo mismo. Por ejemplo, Durkheim dividía en sociedades primitivas y sociedades avanzadas. Y él decía, en esas sociedades avanzadas ya no va a existir la religiosidad tal y como la conocemos. Pues, sí es cierto que en un momento se perdió. Yo creo que
desde mitad del 1800 hasta hace unos 20 años atrás, me parece que como que sí, como que la religiosidad fuerza. Ahora, un renacer de eso. No sé por qué, será interesante de estudiar, pero sí, coincido contigo, que hay como un renacer. Y de lo peor, de lo más fundamentalista, de lo más extremo, digamos, ¿no? Y sobre todo, me parece que están empezando a tener influencia otra vez. ¿Por qué gana Bolsonaro? Bueno, gana porque hay un movimiento religioso que lo apoya. Claro, Y lo apoya, y lo apoya también. Sí. Luis. Pero perdón, ahí es donde a mí me genera la confusión, porque si no entendí mal, tú mencionaste en determinado momento... Ay, no te oigo, se me corta. Que es ahí donde se me genera la confusión. ¿Me escuchás ahora? Sí. Porque si no entendí mal, en determinado momento tú mencionaste que había como un apartamiento de la religión del poder político, ¿verdad? Cuando realmente yo creo que es todo lo contrario. Es que en el occidente es una cosa y en el Medio Oriente es otra, me claro, parece, ¿no? Pero pienso una cosa. ¿sí? La Iglesia Católica tradicional y tal como la conocemos, esa ha perdido influencia. Pero han aparecido otros movimientos, generalmente más cercanos al protestantismo, como los evangelistas, por ejemplo, que esos sí están generando riqueza, que la Iglesia Católica ya no, y están teniendo poder. ¿Viste? Es como que hay un cambio. Sí es cierto como que las religiones tradicionales, sobre todo la religión católica, está perdiendo fuerza, pero hay otras que están ocupando ese lugar. Sí, puede ser, pero sin embargo, en nuestra propia América Latina también tenemos muchos países que, digamos, la religión católica está asociada al gobierno, a la política. Tenemos ejemplos... Sí, pero fíjate que cada vez tienen menos fuerza, porque Argentina, con todo lo que significa la religión católica para Argentina, que además es religión oficial de su Estado, logró, por ejemplo, aprobar una ley del aborto. Eso era impensable hace unos años atrás, ¿verdad? Sí. O países que han logrado el matrimonio entre personas del mismo sexo y que igual, y que tienen una importante cantidad de fieles católicos. Es decir, han perdido, en ese sentido, han perdido fuerza, sí. Sí, Eduardo. Eduardo, hay muchas manos que suerte, Eduardo, a ver. Sí, no, yo pienso que es cierto, ¿no?, que la religión se ha secularizado más, pero nos estamos refiriendo más que nada a la parte occidental, al mundo occidental. El mundo oriental es completamente diferente. El mundo oriental ha mantenido la religiosidad hasta ahora y siempre, incluso desde el punto de vista político, hay estados que se rigen desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso. Es decir, cuando hablamos de secularización es cierto de que hay un aumento de la secularización, pero en el mundo occidental, aunque hay ese renacer de las religiones evangelistas, como tú dijiste, pero en el mundo oriental es totalmente diferente. Hay una cosa, en India, por ejemplo, el sistema de que sostiene parte del hinduismo, ¿no? Está perdiendo fuerza. O sea, se mantiene en las ciudades pequeñas, en los centros rurales, pero en las grandes ciudades ya no. Y las nuevas generaciones ya cada vez menos. Es decir, si bien como que vienen más lento con esa pérdida, la sufren igual. Y pienso que en el Islam, nosotros lo que nos llega es los grupos que ejercen violencia apoyados en una creencia religiosa, pero existen millones de musulmanes que no están en esa tesitura, ¿verdad? Sí, Cecilia está pidiendo para hablar de eso. Cecilia. Sí, con respecto a lo que dijiste recién, no, perdón, creo que fue Eduardo que dijo que nosotros no sabemos bien en el Oriente, digamos que no están perdiendo. Lo que pasa es que en el Oriente se ha difundido mucho más
el Islam que hacia el occidente, ¿no? Es decir, todo el Islam. Nosotros tenemos, por ejemplo, un país como Indonesia, que tiene la mayor cantidad de cristianos, pero a su vez la mayor cantidad de islámicos también, ¿no? Y los van absorbiendo de una manera que a veces es hasta, digamos, un poco reñida, ¿no? Por ejemplo, con el cobro de impuestos. Es decir, yo he conocido personas que se han convertido, es decir, en el Oriente, digamos, por no pagar los impuestos. Al cabo de 1, 2 o 3 generaciones, esa persona, es decir, ya no existe más y todos sus descendientes pertenecen al Islam, pero no se han convertido porque han sentido que quieren convertirse al Islam, sino por una cosa completamente, digamos, práctica, ¿no? Si no quiero pagar impuestos, me convierto y chao. ¿Tá? Y no es una práctica aislada. Es una práctica que se da muchas veces. Y lo otro, en la India concretamente, ese sistema de castas que sobrevive, digamos, culturalmente en la gente. ¿Cómo se libera esa persona de la casta? Y se convierte al Islam. ¿Ya? Entonces, ¿no? Es decir, hay dos fuentes, y en la India están muy relacionadas una religión con la otra, porque es mucho el trasiego que hay. Lo vemos hasta en la vestimenta, ¿no? Que usan unos y otros, ¿está? El sari de la mujer, y la mujer musulmana va con unos pantalones y una cosa, pero son muy similares entre ellos, ¿no? Y se da, digamos, se difunde mucho más la religión a través de esas dos cosas que son necesidades personales necesidades de cada persona, ¿no? Es decir, yo estoy condenada a ser un paria, bueno, no, me quiero liberar de esto, ¿y cómo? Me libero de esta manera. Y de hecho, las guerras que se dan, que aparentan ser guerras religiosas, en el fondo no son guerras por una creencia, son por otras cuestiones materiales, son por otras razones. Y además hay otra cosa, las religiones, incluso por ejemplo la religión cristiana, ¿es realmente la que sobrevive hoy la prédica que fue de Jesús en un primer momento? Ni siquiera en el momento que la aceptó Constantino. En ese momento él aceptó lo que pudo aceptar el Imperio Romano, ¿tá? Y no es lo que predicó Jesús en su momento y todos sus seguidores. Sí, que fueron realmente perseguidos, ¿no? En ese momento fueron perseguidos por sus creencias. Luego, claro, bueno, Constantino toma algunas cosas de allí, bueno, y arma lo que soy. Claro, pero hay cosas que él no puede tomar. Un imperio que se basa además en la conquista, puede aceptar a alguien que le diga que des tu mejilla cuando te... Imposible. Hay otra mano, al César lo que es del César y al rey lo que es del rey, sí, ahí estamos de acuerdo. Pero lo otro no. ¿Quién era? ¿Saúl que quería hablar? Saúl. No, simple. Cada uno de nosotros tiene un espíritu, un alma y un sentimiento religioso intrínseco que se acerca mucho a lo primitivo cuando ves una tormenta, rayos, destrucciones provocadas por la naturaleza, pero también cuando estás... Ay, te trancaste. Enfermo, sí, o cuando estás enfrentando la muerte, el humano invoca a Dios, todo ser humano se siente que tiene que tener algún soporte que va más allá de sí mismo, ¿no? Así que la parte del alma, la parte del espíritu va más allá de las estructuras convencionales, ¿no? Llámese Islam, cristianismo, judaísmo, cualquiera, ¿no? Es decir que no es necesario, yo lo veo así, ¿no? Me tomo la libertad de no estar adjudicado a ninguna religión, pero sí respeto todas y al mismo tiempo tengo los miedos que tiene cualquier ser humano y invoco cuando tengo un pariente muy querido enfermo, un nieto, lo que fuere, uno se siente que es débil para enfrentar esa situación y necesita
encontrar un soporte espiritual que va más allá de las estructuras, ¿no? Así que la religión nunca va a desaparecer porque va a ser hasta individual, una sola persona va a soportar y ese es el su propia éxito de religión. las religiones, ¿no? Es decir, la creencia que te dan que sos en cierta manera inmortal. Claro, por eso es que yo decía, para la sociología, las religiones son simplemente una creación humana como cualquier otra, ¿verdad? Como cualquier otra institución, como el Estado, como el ejército, como la que se te pueda ocurrir, ¿verdad? Pero sin embargo, los sociólogos también se cuestionan por qué razón en momentos, como tú decías, de crisis o de situaciones extremas, aumentan las personas creyentes. O sea que cuando el individuo no encuentra más respuestas, bueno, ¿a qué recurre? ¿A la filosofía o a la religión? Exacto. ¿Alguien más que quiere decir algo? Héctor está muy callado y Héctor debe tener muchas cosas para decir. Estás apagado, Héctor. El micrófono, Héctor. El micrófono, tenés el micrófono cerrado. Perdón. Ahora sí. No, yo estoy escuchando con mucha atención porque, como siempre digo, estoy aprendiendo. Y de los tres autores que tomaste para empezar la charla, me parece que políticamente el más fuerte es Marx. Pero como bien tú lo dijiste, desde el punto de vista sociológico, el que hizo el esfuerzo más grande fue Weber, porque Sí. Weber, y tú lo dijiste, fue el que estudió en profundidad la mayor parte de su vida, y entonces cuando Weber habla del capitalismo, hiciste referencia a Calvino. Y ahí también un jugador importante fue Lutero, porque yo veo como un hilo conductor en el tema de la aparición de esa escisión que hizo Lutero, no reconociendo la autoridad del Vaticano y el origen del capital, porque en realidad lo que prevalecían en esa época eran las ideas de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino se oponía a que un hermano le prestara dinero a otro y le cobrara un interés. En cambio, Lutero va por la contra y dice, no, si un hermano le presta dinero a otro y no le cobra interés, entonces ese hermano que está prestando se descapitaliza. Y ahí está el origen del capital, que no lo inventé yo, pero tú habías hablado más de Calvino y no tanto de Lutero. Y bueno, ese es el gran cisma que se produce en la Iglesia. Y yo veo un hilo conductor entre Weber, que me dio muchísima información, el inicio del capitalismo cuando empieza este movimiento protestante, y lo que después trataste, que es qué pasa con la secularización. Y el último punto, más allá de todas las religiones, es que realmente se va a una secularización a partir de la modernidad líquida. Porque yo concluiría de una manera muy prosaica que el único Dios verdadero para la posmodernidad sigue siendo el Dios dinero. Y veo un hilo conductor, Weber, el capitalismo y la situación en la que nos encontramos. Es un aporte bastante pobre el que te estoy haciendo, pero no, para mí es así, ¿no? Hoy realmente lo que más se valora es efectivamente el dinero. Después las religiones podrán seguir existiendo o no, y cada uno se creará una religión tipo menú. Me gusta esta, agarro esta o tomo otra. O si no me gusta esta, cambio, porque puedo cambiar perfectamente. Eso es lo único que te quería decir. Vamos a ver si a
Si a Bauman no le pasa lo mismo que a todos los otros. A ver si puede que alguna de sus teorías realmente se efectivice o tampoco, o de pronto le pase como a los demás sociólogos que no. Sí, no podemos Pedro, saber porque murió en el 2017. Si no, lo podríamos consultar. Sí. Pedro. En primer lugar, agradecer a Graciela por lo clarificatoria que fue tu charla, igual que todas las participaciones que tenés. Nosotros tiramos un montón de cosas en una ensalada de ideas o conceptos a la mesa y vos los pones en orden y nos decís cómo tienen que ser las cosas o cómo son las cosas. Sí, yo pensaba cuando hablaba de lo que decía Weber, que en cuanto a la evolución de las religiones, que en el Oriente, como eran más inclinadas hacia el interior del individuo a pensar, y de otra manera iba a ser difícil que se desarrollara el capitalismo, ¿no? Pero evidentemente le erró como a la espera. Como decís tú, los sociólogos son muy parecidos a los economistas, que hacen un análisis precioso de lo que pasó, pero en las proyecciones le pega más o menos como vos o como yo. Oriente, si vos juntás China e India, tenés 4.000 millones de personas, tenés la mitad de la población del mundo, y creo que en ninguno de los dos casos se puede decir que eso se ha dado. El capitalismo es rampante en China, con sus características que quieras, pero como dice Héctor, ahí lo que está valiendo más y lo más preciado es el dinero. Y en la India está pasando algo parecido. Creo que la India es bastante más compleja, ¿no? Porque la India ha tenido más posibilidad de crecer separadamente todas las reinados o principados o provincias, o yo qué sé. La organización interna es muy difusa, no como en China, que tenía una mano férrea que les decía lo que tenían que hacer y se acabó. Y entonces tenés el sistema de castas que todavía en algunas zonas se mantiene, en algunos sectores se mantiene, los fundamentalismos brutales que hacen, que de repente matan a una persona porque deshonró a la familia, una pobre muchacha que fue violada por 4 malandras y la matan a ella porque ella fue la que deshonró a la familia. Y por otro lado, un crecimiento industrial y económico de India, como no se ha dado en muchos otros países, ¿no? Entonces sí, otra vez, predecir el futuro es complicado, incluso para los sociólogos. Lo que pasa es que lo predicen en función a la realidad en la cual viven, pero la realidad cambia. Entonces, al cambiar las variables, necesariamente va a cambiar el resultado. Eso es así. Es inevitable. Aunque hay en algunos aspectos donde es más fácil proyectar. Es decir, que eso, como que en menor tiempo, como que la sociología puede de alguna manera establecer alguna generalización con más posibilidades de éxito. Pero a largo plazo es muy difícil. Y cuando es tan permanente el cambio que ni siquiera se puede proyectar el tiempo meteorológico. Exacto. Sí, porque sí, como estamos con el calentamiento global y un montón de cosas, a lo mejor hoy nos conviene sembrar soja, pero dentro de un par de años acá vamos a sembrar bananas, porque va a cambiar el clima. Entonces, no sé si pasa lo mismo a nivel de las ideologías. Ahí ya no sé si tanto cambia a nivel de las ideologías o hay una permanencia mayor. No sé. Nadie tiene opinión en ese sentido, ¿no? No, mirá, hoy está de moda decir soy libertario. Vos podés ser libertario si naciste en una familia de cuna y te educaron con pañales de seda. Pero si vos naciste en la pobreza, difícilmente puedas ser libertario. Yo creo que la diferencia está ahí. Si naciste en Libertad, en el departamento de San José. Claro, por eso es mejor ser rico y sano que pobre y enfermo. Que pobre y enfermo, eso, estamos todos de acuerdo. También pensaba cuando hablabas de las religiones y de cuáles son las bases, los elementos que caracterizan a las religiones, estaba pensando en lo que está pasando con los cuadros de fútbol,
en todo el mundo y también Tal acá cual. en este país, ha llegado a un tipo de religiosidad, ¿no? Están los hinchas, aquellos fanáticos que nace el hijo, inmediatamente lo bautizan con un sacerdote del partido, del cuadro, perdón, y le ponen la camiseta, Lo hacen socio. antes que hacerle el agua bendita, le ponen la camiseta de Peñarol encima. Sí. Aquí- Harari en sus libros siempre dice de que la religión se ha ido cambiando por otras formas, y por ejemplo el fútbol sería una de ellas. Sí. Es posible. Los saludo porque me tengo que ir. Muchas gracias, Eugenio. Ya estamos y 26. Hasta el viernes. Bueno, nos vemos la próxima semana. Ahora clásicamente Una de pequeña cosita, sí, Graciela. Héctor. En línea con lo que dice Pedro, que coincido. Hoy tener mucho dinero, o sea, ser fiel al Dios dinero es maravilloso, porque te podés comprar un cuadro de fútbol. También. Tenés que, el También. PSG tiene la obligación de ganar Exactamente. siempre, porque tiene la plantilla más cara del mundo, y la puede tener porque es un magnate catarí. Claro. Pero a veces me hace creer que el fútbol no está prostituido cuando aparece un equipo que se llama Sheriff, que nadie lo conocía, y le gana al Real Madrid, que tiene una plantilla enorme. Así que la duda la vamos a seguir teniendo siempre. Es un equipo sin país. Exacto. Y le ganó a uno de los equipos con una plantilla más cara. Así que todo es relativo, ¿no? Tengo para hacerlo circular el libro de Eduardo, que acá en esta casa ya lo leímos todos, así que si alguien lo quiere, lo seguimos haciendo circular, y se lo alcanzo, ya lo leyeron todos. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría tenerlo, sí. Héctor, Sí. te lo alcanzo. Bueno, dale. Eduardo, Gracias. pasa para Héctor. Gracias. Eduardo está escribiendo el 5º libro, ¿eh? Che, que alguien le Estoy compre el tratando, libro, estoy Eduardo. tratando. No, yo no lo quiero deschavar, pero está escribiendo el 5º Estoy libro. tratando. Vamos a ver si llego. Es muy meritorio lo tuyo, Eduardo. Gracias. Es un hobby nomás. Sí. Pero está muy bueno, por lo menos el que yo leí a mí me gustó mucho. Bueno, me alegro. A mí me gusta también. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos, ok. todos los que tuvieron la voluntad de acompañarnos hoy, que quedamos un poco en familia. Quedamos pocos Yo hoy. tomé un solo libro para hacer hoy este trabajo, que fue Giddens, que lo puse allí al final. Me hubiera gustado tomar algunos otros libros, otros autores, pero bueno, capaz que cuando terminemos con todos los demás que van a hablar de religión, podemos tener otro encuentro así entre nosotros para poder discutir sobre estos temas. Muchas gracias, Graciela. Muy bueno. Que pasen muy bien. Gracias. Buen fin de semana. Chao. Gracias. Chao. Gracias.